como cordero al matadero. No abrió su boca y se sintió satisfecho al beber la amarga copa. Padre me reconcilió, su nombre es Jesús, y Él es mi pacto de amor. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado, cargando mi pecado, fue tu corazón cargando mi pecado. Padre, Señor, te damos gracias por este momento. Preparamos nuestro corazón, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Queremos disponernos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Si estamos cargando algo durante la semana, una situación compleja, la colocamos delante de tus pies, Señor, para quitar toda distracción, toda carga, para poner completa atención, Señor, a lo que tú quieres hablar el día de hoy. Hoy, papá, queremos hablar sobre la cena del Señor. Queremos remembrar, Señor, ese sacrificio en la cruz. Y queremos poner nuestro Espíritu Santo atento a lo que quieres decir, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Me ayuda si de repente se acopla? Por favor. Gracias, amigo. Bueno, hermanitos, espero que haya tenido una buena semana, que haya disfrutado del tiempo de la adoración. El día de hoy tenemos nuestra primera cena, año 2025, así que estamos contentos por eso, contentos por todo lo que está haciendo el Señor. Y hoy, sin duda, hoy día un mensaje importante. No sé si logran ver que ya el Señor nos va a dar una tele más grande, ¿cierto? Pero ahí hay una persona que está clavando las manos de Jesús. Al principio yo pensé que era un romano, pero la persona que hizo esta ilustración en realidad apunta a que es una persona normal, o sea que es como cualquiera de nosotros. Entendiendo que de alguna manera todos participamos de la crucifixión de Jesús, porque Él cargó nuestros pecados. Entonces, de alguna manera todos fuimos partícipes de ese acto, pero gracias a ese acto también logramos ver la luz. Amén. Y de esto quiero hablar. Hoy día, como saben, continuamos con la serie
cultura de reino, como así se llama la iglesia, es un tiempo donde necesitamos aprender de esta cultura, empaparnos de esta cultura. Lo primero que hicimos, o la primera prédica, fue sobre el concepto de iglesia, donde hablábamos de la importancia de que Cristo es la piedra angular de la iglesia, Mateo 16, que fue la primera vez que Jesús habló de la iglesia, y la segunda vez hablaba del concepto relacional. O sea que una iglesia tiene dos cosas muy importantes. Una, que Cristo tiene que ser la verdad, la piedra angular, y dos, que si no hay una relación de familia, de iglesia, en realidad no podría llamarse iglesia. Es importante que tenga estas dos cosas para ser una iglesia. Después hablamos de propósito y hablábamos un poquito de que podríamos llegar a ser tal vez exitosos delante de los ojos del hombre, pero fracasado delante de los ojos de nuestro Dios. Por eso era importante entender cuál fue nuestro propósito aquí en la tierra. Y hablábamos un poquito de también esta visión de que hay un versículo que nos habla de que nosotros regresaremos al cielo. Por lo tanto, la visión no es que vamos al cielo, sino que fuimos creados en la eternidad, venimos con un propósito a la tierra y regresaremos al cielo. Por lo tanto, esa visión de que es importante que nosotros cuando nos volvemos a encontrar con el Señor, no seamos fracasados delante de su ojo, que cumplamos el propósito por el cual Él nos creó aquí en la tierra. La semana pasada hablamos de una declaración: úsame, Señor, como un faro en la noche, como un abrigo en el desierto, como un puente sobre el agua, pero entendíamos que aunque es importante ser usado, también era necesario que hubiese integridad. Y la canción lo explicaba de esta manera, o sea, era primero: examíname, Señor, quebrántame, transfórmame, lléname, y así, después de todo esto, úsame. Y después de ser usado, úsame como un farol en medio de la noche, como un puente sobre el agua. Entonces, en definitiva, el Señor nos llama a la integridad. Nos llama a ser usados como ese farol en medio de la noche. Amén. Y hoy nos toca hablar sobre la cruz. Y le puse por nombre a esta prédica: el Cordero que rompió el silencio por amor. ¿Cuánto entienden la referencia de Isaías que está haciendo? De ese Cordero que fue llevado al matadero. Pero hay una parte, amado, donde ese Cordero que dice que no abrió su boca, sí la abrió y rompió el silencio. Y esa parte yo creo que va a llegar un poquito al final, pero es importante que hoy usted, amado, o en realidad todos, podamos poner nuestros ojos en Cristo, en la cruz. Hoy vamos a hacer un acto profético que es el pan y el vino, una remembranza, y para eso necesitamos poner los ojos en Cristo. Y quiero partir con Marcos 1, 14, 15, pasaje conocido, lo hemos leído varias veces. Dice: Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios, el cual decía: el tiempo se ha cumplido. Amado, esto es como una especie de reloj celestial que está tic, 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 y llegó el tiempo, dice Jesús, ya se cumplió el tiempo, el reino de Dios se ha acercado aquí a la tierra. Después continúa y dice: pero arrepiéntanse, es necesario que se arrepientan y crean la buena noticia. Amado, si usted no sabe evangelizar, porque vamos a empezar a salir a evangelizar, tome apunte, porque esta es una prédica evangelística, que viene de la palabra evangelio. Entonces, si usted no sabe cómo presentar su fe, aquí va a aprender cómo. Si es necesario, amado, que el Señor vuelva a impactar su vida, aquí va a pasar, porque esta es una prédica, amado, que apunta hacia la cruz. La primera pregunta, que es el ABC del cristiano, es: ¿qué significa evangelio?
¿Habrá alguien que sepa, que me levante la mano? No me diga, pero diga, ay, no, no, yo sé. Mano Rodrigo, ¿sabe lo que es? ¿Alguno? ¿El ángel? ¿Mana Milice? ¿Mi amor? ¿Evangelio? ¿Llevar las buenas nuevas? Buen intento, buen intento. ¿Ah? Amado, nosotros estamos aquí porque el Evangelio nos impactó. Y es necesario que sepamos definir eso que nos impactó, ¿cierto? El Evangelio. Porque si vamos a evangelizar, tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿ya? Evangelio, en el lenguaje original, puede traducirse como buena noticia. Sí, pero que ahora voy a llegar allá. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la palabra evangelio, obviamente la Biblia está escrita en griego, en hebreo, entonces para nosotros significa evangelio, pero si buscamos su significado profundo, sería buena noticia. Entonces retrocedo. Esto se leería así: Jesús fue a Galilea para proclamar la buena noticia del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean buena noticia o evangelio, crean el evangelio. Depende de la traducción, o dice evangelio o buena noticia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál creen que puede ser? Dice, el evangelio era un mensaje que solo se podía usar para anunciar la paz y fin de la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno dice evangelio, que significa buena noticia, pero solo se puede ocupar la palabra evangelio bajo el contexto de guerra. Hay otras palabras que podrían significar buena noticia, pero solo esta apunta en un tiempo de guerra. Entonces, para que haya evangelio, primero debemos tener una mala situación. Avanzo. ¿Qué pasaría si yo anunciara la palabra evangelio en tiempos de paz? No tendría sentido. Si yo ahora empezara a salir a la calle y gritara, tranquilos, se acabó la guerra en Chile, probablemente quedaría como un loco, ¿cierto? Todos tenían, ¿pero qué guerra? ¿Cuándo fue eso? No tendría sentido. Eso pasaría si yo ocupo la palabra evangelio en tiempos de paz. Carecería de sentido. Si yo empezara a gritar, la esclavitud se acabó, tampoco tendría sentido, ¿cierto? Pero si fuera en esos tiempos del 1800 a Estados Unidos, donde la esclavitud era legal, y de repente dijera, la esclavitud se acabó, ¡wow! ¡Qué buena noticia!, ¿cierto? ¡Qué alegrías para ello! Es exactamente lo mismo. Esta palabra cobra significado cuando estamos en un tiempo donde se necesita esta buena noticia. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el problema de salir a evangelizar? Y usted se lo va a topar. Que probablemente usted va a llegar donde una persona y le decir, tengo la buena noticia, Jesús murió por tus pecados. Pero si yo no peco, pero si yo no soy una mala persona, pero ¿y yo pedí ser salvado? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando traemos una buena noticia a una persona que no es consciente de su realidad, de que no tiene un problema, probablemente piensa que no necesita de un salvador. Es como que yo ahora dijera, estamos en una especie de barco y yo le pasara flotadores a ustedes. Me dirían, ¿pero por qué si en, no sé, 5 horas arribamos en el puerto? No, lo que pasa es que yo hablé con el capitán y en media hora van a avisar que el barco se va a hundir, entonces te conviene agarrar ahora el flotador porque después se van a acabar. Claro, ahí es buena noticia. Pero si tú no ves que el barco se va a hundir, no va a necesitar el flotador. De hecho, pasa que mucha gente cuando los aviones como que se van a estrellar o empiezan a haber turbulencia, todos se acuerdan de Dios. Todos, hasta por si acaso, se ponen a orar, a pedir perdón por los pecados. Yo recuerdo una vez que me tiré en avión y le tengo miedo a la altura, pero me quise arriesgar y cuando ya a la mitad, amado, yo me acordé de todos mis pecados y Señor, por favor, perdóname.
Porque me dio terror. Yo dije, Señor, si me voy a morir, me da un infarto o algo, por último tengo que asegurarme de pedir perdón. Eso pasa. Un ateo, siendo ateo, se acuerda de Dios en un tiempo de crisis. Pero cuando estamos en esta situación normal, probablemente no va a haber la necesidad o la urgencia de un Salvador. Entonces, es importante porque cuando dice el Evangelio viene, se ha acercado, arrepiéntanse. Tiene una connotación ligada al pecado. Ahora, el problema es que cuando nosotros presentamos el Evangelio, probablemente la persona que piensa en pecado está pensando en algo sucio, algo feo, algo oscuro. Piensa como que Dios viene a perdonar tus pecados y inmediatamente como que, me estáis juzgando. Pero si yo no peco, yo no soy eso que tú piensas de mí. Y en realidad es importante entender qué significa pecado. Pecado, su significado denota una situación de competencia en la cual se falla en el blanco. En una especie de competencia de estos Juegos Olímpicos, yo lanzo la flecha y si no doy en el blanco, fallo. Por lo tanto, si yo doy en el blanco, no peco, y si fallo, estaría pecando. Esa es la connotación de la palabra pecado. ¿Tiene algo que ver con algo sucio, morboso, algo desagradable? No, es no dar en el blanco, no dar donde Dios quiere que tú des. Ahora, ¿qué es para Dios errar el blanco? Ese es el tema importante. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Por lo tanto, si yo obedezco a Dios, desobedezco al diablo. Si obedezco al diablo, desobedezco a Dios. Hay dos reinos. Si no estoy con el reino de Dios, inmediatamente estoy en el reino del diablo. Porque lo que quiere Dios es que tú no des en el blanco, no des en el diseño que Dios creó para tu vida, y en el momento que tú te sales del diseño de Dios, inmediatamente estás desobedeciendo ese diseño que Dios plantó para nuestra vida. Sé que puede sonar un poquito complejo, pero de a poquito vamos a ir agarrándole forma. Efesios continúa. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica, entendiendo que el primer hombre que pecó, Adán y Eva, ¿cierto? Y de ahí viene esta simiente pecaminosa que nuestra carne tiende a desobedecer a Dios. De hecho, Adán y Eva fue como, pueden hacer todo esto dentro de este parámetro, excepto esta cosa, no coman del fruto. Fue la única condición que dio, pero puedan disfrutar de todos los demás frutos, trabajen, coloquen nombre a las criaturas, pero la desobediencia, esta vocecita de la serpiente, los llevó a desobedecer y a plantar una simiente pecaminosa en todos nosotros. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amado, tengo que saber decir que el pecado trae ira, trae enojo de parte de Dios. Más adelante vamos a ver el concepto de esta conversación con Jesús de que pase de mí esta copa. Cuando está hablando de eso, amado, está hablando de la ira o el enojo de Dios acumulado en forma de una copa. Y esa es la conversación que está teniendo Jesús con el Padre. Pero recuérdelo, porque nace también de este versículo. Entonces, errar el blanco, no dar en el blanco, apunta a que Dios creó una zona segura en la cual podemos transitar, el cual está limitado por normas de amor. Cuando se cruzan o desobedecen estos límites, entramos en una zona o reino que solo busca destruirnos. Esto es como, no sé, yo tengo una bosca en la casa. Entonces, yo a mi hija, la primera vez que prendí la bosca, le dije, ouch, duele.
le mostré que si uno se acercaba mucho, como que había calor en la boca. Un momento casi toca y no sé si estará muy de acuerdo, pero yo le hice, no, nanay, ouch, duele, tú tocas, duele. Tratando de explicarle que era necesario colocarle límites o normas de amor. Ella puede transitar por todo el comedor, por su pieza, por la cama, saltar, puede hacer todo, pero la boca, peligroso. Entonces, es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Nos dice, muévete dentro de este espacio, transita, pero si tú cruzas estas líneas que son límites o normas de amor, aquí es donde empieza lo complejo, amado. Entonces, estamos en una zona donde es lícito, pero que está normado por leyes para no salirnos y así no entrar en la zona del reino del diablo. 1 Corintios 10:23. Yo no sé si has escuchado este versículo. De hecho, la primera vez que lo escuché yo fue como una especie de consejo, tema tipo iglesia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, como la típica conversación que está teniendo uno con su amigo, y en medio de esa charla le dice, mira, te aconsejo que no haga eso, porque si bien te es lícito, pero no te conviene. Por ejemplo, voy a tomar un trabajo el día domingo. Mira, te es lícito, pero probablemente no te conviene. Te es lícito, pero probablemente no te edifica. Ahora, yo escuché este versículo en medio de consejos y lo empecé a entregar en medio de consejos y me empecé a dar cuenta que muchas veces entregamos versículos sin el contexto adecuado. ¿Qué quiere decir este pasaje realmente? Esto es como una cancha de fútbol. Dentro de esta cancha tenemos la mitad de la cancha que es pecado, la otra que es lícito. Entonces, el versículo nos está diciendo, todo te es lícito, o sea que toda la cancha te es lícita. No, el Señor lo que te está diciendo es que lo que es pecado, o sea que no te es lícito, y dentro de lo que te es lícito, no todo te conviene. ¿Amén? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a apuntar a lo importante. El problema es que nuestra naturaleza pecaminosa, lo que le gusta es caminar cerca del borde. Lo más cerca entre lo que es pecado y no es pecado. Por ejemplo, a veces me ha pasado que me han pedido consejos para gente que empieza a pololear en medio de la iglesia y te empieza a preguntar, ¿y si salimos solos? ¿Es pecado o no es pecado? Y empiezan a buscar qué es y qué no es. No es pecado salir solo. Ah, ya. ¿Y si estamos los dos solos en mi pieza? No es pecado. ¿Y si le toco el hombro? ¿Es pecado? No, pues no es pecado. Ya, ¿pero me conviene? No. Porque si yo salgo a solas con una chiquilla que me gusta y nos atraemos, probablemente algo que es lícito se puede transformar rápidamente en algo que es pecado. Si yo estoy a solas con una chiquilla que me gusta y no estamos casados, probablemente se va a dar un contexto que me va a llevar a el pecado. Entonces, nuestra actitud frente a lo que es lícito o no es lícito debería estar lo más lejos posible de esta línea, casi que en la zona del arquero. Porque la palabra de esto de ser santificado o estar en santidad habla no de ser perfecto, sino de intentar estar lo más lejos de esa línea. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, no sé, el alcohol. Amado, no es pecado tomar alcohol. Jesús convirtió el agua al vino. De hecho, hay un pasaje que creo que a Pedro, si no me equivoco, como que le duele la guata, le dice, pero tómate un poquito de vino y así se pasa. Ahora, insisto que probablemente el vino de esos tiempos no es el mismo o no tiene los mismos grados de alcohol, pero en teoría no es pecado tomar alcohol. Ahora, ¿me conviene? Depende. O sea, si yo tuve problemas con el alcohol, yo lo que voy a intentar es estar lo más lejos posible de cualquier situación que me acerque
al alcohol. Entonces, ¿es lícito? Sí, tomar una copita me es lícito. Ahora, ¿a mí me conviene? Probablemente no. Si yo tuve luchas con temas sexuales, probablemente no me va a convenir descargar TikTok, donde salen muchas chiquillas bailando, porque me podría tentar. No me convendría tal vez ver una serie un poco erótica, porque podría intentar despertar algo en mi corazón. Entonces, es importante, amado, que estemos lo más lejos de esta línea para no estar con esa lucha y caer en lo que es pecado. Ahora lo que intento, amado, es que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿Eres una buena persona? ¿Hay alguien que aquí se sienta buena persona? Analice su corazón. ¿Sería una buena persona? Porque esta es el gran problema de cuando salimos a evangelizar. Es que quien le estamos hablando y no conoce de Cristo cree que es una buena persona. De hecho, yo le abro mi corazón. El gran problema con mi papá, de todos los años que lo he intentado evangelizar, es que me sigue diciendo que él no es una mala persona. Me dice, no soy un mal papá. Mira, los padres que están ahí y hacen tal cosa, yo soy un buen papá. No sé, no le hago daño a nadie, no robo, yo soy un hombre trabajador. Y como que, y digo, pero papá, yo conozco tu vida, tienes estas fallas, necesitas de Dios, conozco tus debilidades, la herida más profunda de tu corazón, pero él sigue creyendo que no necesita un Dios. ¿Por qué? Porque no se considera mala persona. Es importante que todos los que estemos aquí sí nos consideremos mala persona, porque en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay ni un solo que sea justo. Después más abajo, Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted, amado, de alguna manera cree que el Señor está en mi vida y hay frutos de eso, y de alguna puede, oh, qué bueno cómo es el yerco porque camina bien de la mano del Señor, amado, le aviso, no soy una buena persona. Hay una raíz pecaminosa en mi vida como en la de todos nosotros. Nadie se escapa de esto. La palabra lo dice, no lo hice yo. Nadie da la medida. En 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, o sea que yo soy una buena persona, yo no hago daño a nadie, no peco, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Ahora que logramos definir que usted y yo somos una mala persona, la pregunta es, ¿qué tan malas personas somos delante de los ojos de Dios? Porque ahí de repente también chocan, pero tampoco soy tan malo, ¿cierto? Ya, soy malo, pero tampoco tan malo. Preguntémosle al Señor cómo nos ve. Amén. Santiago 2:10. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, todos los parámetros que Él marcó, todas esas normas de amor, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Complejo. Esto es amado como, no sé, yo viajo a Argentina y voy a 180 por hora en la carretera. Y me para un carabinero argentino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué andaba a 180? Entonces me para y me pone una multa por andar a 180. Y yo trato de, pero oiga, mire, primera vez que vengo a Argentina, yo no sabía que no se podía andar a 180. De hecho, mire mi historial, no tengo ni una falta en este país. No he transgredido nunca una ley. Y el tipo me va a decir, no, es que mira, de hecho en realidad una multa es poco, porque a 130, 140 te saco la multa. Como a 150 te quito el auto, pero a 180 te tengo que llevar preso. Entonces, esto es lo que pasa. Amado, nuestra lógica nos dice que un tipo que anda a 180 se merece ir a la cárcel, aunque no haya cometido nunca antes un crimen. Pero suena tal vez un poco extremista que Dios nos diga, a ver, tal vez cumpliste todas las otras leyes, pero te saltaste una y ante mí eres como que te la hubiese saltado todas. Y es como, qué malo ese Dios.
Pero en realidad no, amado, es lógico. Tengo una mala noticia para usted. Para todos nosotros, en realidad. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita. La mala noticia es que la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, lo dice Dios. La paga del pecado es la muerte. Continúo. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, existe la muerte en 4 niveles. La primera, la muerte en el cuerpo. El día que nosotros no estamos muertos, nuestro cuerpo ya se empieza a descomponer. Hay una muerte física. Pero también puede existir una muerte en nuestra alma y también una muerte en nuestro espíritu, que significaría que en el momento que Adán y Eva fueron creados tenían plena conexión con el Padre, con el Creador. Pero en el momento que llega el pecado, la muerte se apodera y rompe esa comunión. Y de eso somos agradecidos porque hoy en día tenemos el Espíritu Santo, que restauró esa conexión con Él. Pero antes del Espíritu Santo, nuestra conexión en el Espíritu estaba rota, producto de la muerte causada por el pecado. Y la cuarta, amado, muerte eterna. Apocalipsis 20:15 dice: esta es la segunda muerte. Entendiendo que está hablando de que la primera muerte es una muerte física. Y la segunda sería la muerte eterna. Y que él no se halló inscrito, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, es importante que nosotros, si vamos a salir a evangelizar, demos la película completa. No solo podemos hablar de un Dios de amor sin explicar por qué es un Dios de amor. ¿De qué nos está librando? Fue lanzado al lago de fuego. Continúo, Mateo 13:41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y a los que echaron en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Amado, cierre sus ojos un segundo. Hoy voy a hacer algo tal vez un poquito escandaloso. Espero que me entienda que es por un buen motivo. Lo que quiero, amado, es que usted perciba el peso de su realidad. Dice que serán echados y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Y quiero, amado, de alguna manera que usted pueda percibir cómo se siente ese sonido. Hay un audio, amado, que no es real, porque, digamos de una manera, el infierno no está activo, nadie ha sido juzgado todavía, pero si pudiésemos pedirle a una inteligencia artificial, ¿cómo sería el sonido del infierno? ¿Cómo sería ese sonido de lloro y crujir de dientes? Por favor, cierre su ojo, amado. Yo le voy a mostrar cómo sería estar unos segunditos en medio de ese lugar. Eso sería, amado, un lloro y crujir de dientes, pero imagínese eterno. La buena noticia, amado, cobra peso cuando entendemos en la situación en la que estamos. Amado, todos merecemos esto. Somos malas personas.
todos hemos pecado y nuestro Dios nos dice que ese es el pago de quien ha pecado. No intento asustarlo, amado. Intento colocar terror en usted. Necesito que usted tenga terror de esta situación, porque aquí es donde empieza a tomar peso la salvación. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado, si tiene oídos, oiga. Lo que se está entregando es real. Y yo sé que está naciendo tal vez una pregunta en su corazón. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita que la gente sufra en el infierno? Parece contradictorio. ¿Cómo ese Dios que me presentan en el Evangelio, un Dios de amor, podría ser capaz de presentarnos una situación tan compleja como ese crujir de dientes, ese lloro? Yo no sé si usted le puso atención al audio, amado, pero yo me imagino unos segundos y me da terror. Una vida apartada de Dios. ¿A cuántas personas tal vez me he privado de presentarles la buena noticia, de presentar el Evangelio? Amado, tomemos esto en serio. Y voy a responder esta pregunta que parece compleja, pero en realidad no es tan compleja. ¿Cómo puede un Dios de amor, un Dios bueno, permitir que la gente vaya al infierno? Romanos 1, 29, 30 dice: avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conducta maliciosa, chisme, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Yo leo esto, amado, y yo en unas 3 o 4 me he sentido identificado al tiro. No sé si usted. En mi corazón alguna vez ha habido envidia, odio, chisme, amado. Alguna vez he desobedecido a mis padres. Es fácil mirar esta lista y inmediatamente empezar a chanfle. Parece que estoy en más de una o dos de esta lista. Romanos 1:32 dice: saben bien que la injusticia de Dios exige que lo que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros que también las hagan. Si saben que la paga del pecado es el infierno, ¿por qué todavía seguimos pecando, amado? Aún sabiendo, pareciera que seguimos disfrutando de ese pecado. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Puse el ejemplo de esta persona que iba a 180. Y para nosotros es lógico que tiene que hacerse justicia ahí, ¿cierto? Si en un caso hipotético, en el nombre de Jesús no va a pasar a nadie, pero si tuviésemos un caso de algún familiar pequeño y viniese un violador, un asesino, lo tomara y hiciese cosas atroces, y tuviésemos la oportunidad de tomar a ese hombre y llevarlo delante de un juez, ¿qué esperaríamos de ese juez? Un juez de amor, ¿cierto? O un juez justo. Porque si entrara ese juez y dijera: en el nombre del amor, liberemos a esta persona. Y nosotros, pero, a ver, violó, asesinó fríamente a mi familiar. Yo exijo justicia. A un Hitler que mató judíos, esperamos un juez que lo juzgue y le diga: en el nombre del amor, liberémoslo. No lo va a volver a hacer. O esperaríamos un juez justo que diga: esta persona necesita pagar por sus crímenes. Dios es un Dios justo. Tenemos que entenderlo. Para nosotros es lógico que cuando alguien comete una atrocidad, debe pagar por esa atrocidad. Pero ¿por qué nos cuesta entender que nosotros no podemos huir del juicio de Dios? Que también somos malas personas. Ahora la pregunta es, ¿quién
pagará? ¿Quién pagará por todo el mal que hemos hecho? Por esa copa que ha sido llenada de ira de Dios que necesita ser derramada sobre alguien. La buena noticia es que tenemos un Dios justo, pero también tenemos un Dios lleno de misericordia. Amado, hay una fiesta que se llama la fiesta Yom Kippur. En algún momento me gustaría empezar a detallar las 7 fiestas del Señor. Esta es una en donde era la expiación de los pecados, donde se tomaba un cordero y se sacrificaba y se derramaba sangre para cubrir a la familia por sus pecados. Era la forma de poner en paz la relación entre Dios y el hombre. Requería que sangre se derramara. Entonces, un padre escogía un cordero limpio, puro, para llevarlo delante de un sacerdote, que fuera derramada su sangre para que el sacerdote dijera paz, paz entre tu Dios y esta familia. Esa es la fiesta del Yom Kippur. Este acto, amado, lo único que hacía era cubrir el pecado de lo que ya había pasado, pero no te libraba del pecado de tu condición actual y menos de lo que venía por delante. Esto solo alcanzaba como para tapar lo que se había hecho. Y si es que se hacía de la forma correcta, con un corazón correcto. Y aquí es donde es importante que vino este hombre llamado Jesús y vino como cordero al matadero. Y su gran sacrificio, amado, cubrió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No solo cubrió, sino que rompió esa cadena que nos tenía atado adelante el pecado. Amado, la buena noticia es que se va a poner delante de nosotros ese juez y va a decir, merece la ira de Dios, es una mala persona. Pero quienes estamos con Jesucristo sabemos que tenemos abogado justo que aparecerá y dirá, pero yo pago. Yo pago. Imagínese un Dios tan bueno, amado, que como es justo y no se puede nadie redimir de esta ira, y esta ira tenía que ser derramada, tuvo que ser derramada en Jesucristo. Amén. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Danilo, ¿me ayuda? Ponte de rodillas, por favor. Dice que en el Getsemaní Jesús empezó a orar, que habla con su padre y dice, si se puede que pase de mí esta copa que estaba llena de la ira de Dios. La palabra dice que Jesús estaba sangrando, sudaba sangre por la angustia de lo que venía. Se entiende que es un terror tan grande el que se siente que los vasos capilares se rompen y uno empieza a sudar sangre. Ahora, curioso sería que tuviésemos un Dios miedoso, porque hay personas en la Biblia que fueron mártires, murieron danzando de alegría. Pero ¿cómo? ¿Tenemos un Jesús miedoso? Que ve la cruz y en vez de gozarse en medio de ese sacrificio, está temblando de miedo. Y esto es lo que no se entiende o no muchos entienden, que lo que estaba conversando Dios no era con respecto a esa cruz, los golpes, los clavos, sino la copa, la ira de Dios. Imagínense la conexión entre Padre y el Hijo, perfecta, eterna, pero Él sabía que en el momento que Él bebiera la copa, Jesús haría pecado y perdería conexión con el Padre. ¿Cómo se puede sentir tanto amor entre el uno y el otro que se pueda sudar sangre, no por el terror de los clavos, los azotes, los golpes, sino por perder esa presencia?
Amado, Jesús está tratando de negociar. ¿No hay otra forma? ¿No hay otra forma de hacer esto? Y Dios le responde, mira Jesús, ¿tú ves a Camilo? Mira a Camilo. Camilo, estoy hablando de Camilo, no Danilo. Él es Jesús. Jesús, ¿tú ves a Camilo? Yo lo amo, pero tengo un problema con él. Camilo es una mala persona y yo quiero relacionarme con él. Pero para yo relacionarme con él es necesario que tú bebas la copa. ¿Tú ves a Marianela? Ella es una mala persona, pero yo la amo y quiero relacionarme con ella y es necesario que tú bebas esta copa. Todos los que están aquí, amados, Jesús gritó, o sea, imagínense, Dios diciéndole a Jesús, hijo, yo entiendo tu aflicción, tu sudor por esta copa, pero yo los amo tanto a ellos que es necesario que tú bebas la copa. ¿Y qué dice Jesús? Que se haga tu voluntad y no la mía. Amado, en ese momento, levántate Danilo, toman a Jesús, lo llevan encarcelado. Siéntate. Dice que lo vendan y lo empiezan a golpear. Lo empiezan a golpear. Y le empiezan, imagínense lo que es tener al rey de reyes sentado delante de ti y empezar a golpearlo. Y se burlaban y decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? ¿No eres profeta? ¿No eres el Hijo de Dios? Profetiza, ¿quién de nosotros te golpeó? Mire, amado, cómo se burlaban de nuestro Señor. Y el Cordero, ¿qué hacía? Guardaba silencio. Dice que después lo llevan, arrodíllate, y lo empiezan a golpear con una especie de látigo que rompía sus tendones. Empezaban a golpear y rompían su carne, se descomponía. De hecho, amado, la palabra dice que ya no había nada bello en él, que era una especie de masa abierta, llena de sangre. Sin bastar eso, lo dan vuelta, gírate, para poder golpear su pecho. Y seguían golpeándolo, desangrándose. Y después de toda esa tortura, siéntate, dice que los romanos se empiezan a burlar de él. Ponen una manta roja delante de él, que ponen un palo como báculo, una especie de corona de espino, y empiezan a burlar. ¡Viva! ¡Viva el rey! Aquí está, oh gran rey. Imagínense, amado, a nuestro Señor sentado, golpeado, humillado, y no les bastó, y dice que agarran el palo y empiezan a golpearle en la frente para clavarle las espinas. ¿Y qué hizo? Cayó su boca. Párate, Danilo, por favor. En la cruz, abre los brazos. En medio de la cruz, amado, abre los brazos. Golpeado, torturado, no abrió su boca. Dice en Marcos 15, luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte. Amado, Jesús habló en medio del transcurso, pero no reclamó, nunca gritó hasta que pasó algo. A las 3 de la tarde dice que exclamó fuerte, Elohim, Elohim, lema sabactani, que significa,
Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? En el momento que Jesús bebió la copa, perdió conexión con el Padre. Imagínese, amado, toda una eternidad juntos. Y en ese momento no fueron los golpes, no fueron los clavos, no fueron las veces que le escupieron, que le golpearon con un palo, se burlaron. Fue cuando él dejó de sentir esa presencia, esa conexión. Y gritó: Elohim, lema sabactani. Dios, ¿por qué me has abandonado? En el momento que el Cordero rompió el silencio. Como leímos en su momento, amado, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Era necesario, amado. Ya lo dije una vez, no fueron los clavos, no fueron los azotes. Cuando Jesús muere, Él dice: consumado es. Bebí hasta la última gota de esa copa. Consumado es. Ahora te encomiendo mi espíritu. No lo matamos nosotros, amado. No tenemos esa capacidad. Él encomendó su espíritu, pero era necesario que Él se hiciera pecado, que recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Amado, ya escuchamos esos gritos. Eso era lo que merecíamos. Y tenemos un Dios tan lleno de amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos logran ver la buena noticia de la cruz? Amado, la cruz era un símbolo de tortura que de la nada hoy en día lo podemos llevar colgado entre nosotros. Podemos poner una cruz aquí. ¿Y qué simboliza? Esperanza. Amado, quien lo conoció y lo ve ahora, logra ver esa esperanza derramada sobre usted. Antes tal vez era usted un símbolo de enojo, de rabia, de pecado, pero la sangre de Cristo lo está redimiendo usted, amado. Como esa cruz generaba terror en medio de las personas, empezó a generar esperanza. Cierre sus ojos, amado. No fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue tu corazón cargando mi pecado. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Padre, en el nombre de Jesús, Fueron los azotes, gracias, Señor. ni los clavos, Gracias, 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 gracias por ese fue tu acto corazón lleno de amor que hiciste por nosotros. cargando mi pecado. Gracias por beber esa Fueron copa. los azotes, Era necesario que la bebieras para poder tener ni comunión los con el Padre. clavos, fue tu corazón Danilo, cargando mi pecado, cargando mi pecado, mi pecado, mi pecado. amado, ya lo dije una vez. Jesús nos rompió el silencio en medio de los golpes. Y tal vez el gesto más grande de amor, amado, fue ese sonido en la cruz.
Amado, Jesús no gritó en medio de ese momento. Pero ¿sabe qué pasó? Esa sangre que era derramada, amado, gritaba su nombre. ¡Danilo! Necesito comunión contigo. Carlos, deseo tener comunión contigo. Amado, mientras Jesús guardaba silencio, esa sangre gritaba tu nombre. Camilo, Milicen, cada gota gritaba nuestro nombre. Rodrigo, mientras él guardaba silencio, su sangre botaba un sonido de amor por ti. Hoy, amado, vamos a hacer uno de los actos más bellos, que es recordar su cruz. Hermanitas, por favor, ayúdame a repartir el pan y el vino. Vamos a hacerlo juntos. Todos tomen el vino. Sí, voy a orar igual. Amado, quiero invitarlo a que tome su pan y su vino, pero antes es necesario que podamos orar, es necesario que nos podamos arrepentir, es necesario que sienta el peso de lo que vamos a hacer. Amén. Si usted siente que hay algo que no le ha pedido perdón al Señor, si hay una situación que no está a cuenta con el Señor, amado, es el tiempo de, si quiere, arrodillarse, de cerrar sus ojos. Preocúpese usted, no se fije en el de al lado. Amén. Mi amor, siga. No, sí, no. ¿Lo va a hacer usted? Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este acto profético, Señor. Esto se hizo en medio de una fiesta que es la Pascua. Pero tú nos decías, Señor, a través de tu escritura, que hagamos esto como un símbolo para recordarte a ti, Señor. Te pido, Señor, que es necesario que todos estemos a cuenta para hacer esto, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, si tal día hicimos tal cosa, que podamos declarar con nuestra boca, perdón, Señor. Perdón porque la verdad que soy una mala persona. Y yo sé que me merezco el infierno. Lo sé, Señor, que no hay nada bueno en mí, más que tú y tu presencia. Gracias por esa cruz que me libró, que me libertó de esa paga del pecado. Gracias, Jesús, que tú te hiciste pecado para que yo pudiese tener comunión con el Padre. Gracias. Dese un momento, amado, para meditar y pida perdón. Tanto amor
volador y no hubo en su rostro hermosura para que yo le deseara. Él derramó su perfume por amor de mi alma. Su nombre es Jesús y Él con el Padre me reconcilió. Su nombre es Jesús y Él es mi pacto de amor. Su nombre es Jesús y Él con el Padre me reconcilió. Su nombre es Jesús y Él es mi pacto de amor. Amado, tome el pan, voy a leer. No lo coma todavía, tómelo no. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice: haced esto en memoria de mí. Coman el pan, mastíquelo y piense, amado, medite. Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros fue molido, fue partido. Levante el vino. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Cuántos desean que vuelva a venir el Mesías? Es necesario que pongamos los ojos en la cruz. Como una iglesia unida, amado, bebamos de su sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta congregación. Eres bienvenido, Señor, a formar discípulos de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir a evangelizar, a presentar la buena noticia, Señor, que en un mundo lleno de oscuridad es necesaria tu luz. Que ese sacrificio que hoy logramos ver lo podamos transmitir a todo el que conozcamos, Señor. Pon en nuestra mente a esa persona que tú quieres que le hablemos, Señor. Que le presentemos tu buena noticia. Padre, entendemos que la iglesia no son estas cuatro paredes. Que la iglesia somos nosotros. Que el buen mensaje es necesario que sea entregado por el buen mensajero. Ayúdanos, Señor, a ser esos embajadores en medio de tanta tiniebla, Señor. Espíritu Santo, rendimos nuestras coronas delante de ti. Sé nuestro Señor. Pon cultura de reino en nosotros. Amén. Pon cultura de reino, Padre. Que tu evangelio sea establecido en nosotros. Que este símbolo profético cale hondo en nosotros. Que no sea una cena más, Señor, sino que sea un pacto entre tú y yo.
una forma de recordar ese gesto tan grande de amor que hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús. Te invito a tener un minuto de adoración. ¿Y cómo podría ignorar tanto amor, tanto amor? En una cruz su vida entregó, mi Salvador. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Y no fueron los azotes ni los clavos, fue su corazón cargando mi pecado. Puede levantar sus manos conmigo un momento y decir: gracias, Jesús, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Jesús, por salvarnos. Gracias porque me reconciliaste con el Padre. Aquel tabernáculo caído de David fue restaurado en la cruz y aún bajó a lo profundo del Seol y fue consumido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu Hijo Jesús. Gracias. Tú eres nuestro pacto de amor. Dígale: tú eres mi pacto de amor. Tú eres mi pacto de amor. Algún loco que pueda gritar: tú eres mi pacto de amor. Tú eres nuestro pacto de amor. Porque no se trata de que le hayamos amado, sino de que Él nos amó primero. Desde la eternidad, desde tiempos antiguos, Él nos amó primero. Le damos un aplauso grande al Señor.